¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, en esta semana vamos a abarcar ya un nuevo tema. Ya hemos trabajado con lo que son, con lo que es, bueno, lógica formal. Hemos conocido los enunciados, hemos visto los tipos de enunciado, hemos hablado de las funciones del lenguaje. Luego nos detuvimos a conocer a las proposiciones. Hablamos de la clasificación que se da internamente en las proposiciones. Vimos cómo se clasifican según su cantidad, según su modalidad, según su calidad. Luego conocimos las proposiciones simples, las proposiciones compuestas. Justamente este último tema acerca de las proposiciones simples y las proposiciones compuestas es muy importante eh, para este nuevo tema que vamos a empezar, que es formalización de proposiciones. ¿Ok? Formalización de proposiciones. En primer lugar, yo tendría que recordar, porque esto en su mayoría lo hemos visto ya el año pasado, eh, ¿qué significa formalizar? Eh, formalizar una proposición. ¿Qué es formalizar? Entonces, para la lógica, para la lógica, formalizar significa llevar del lenguaje verbal o escrito hacia el lenguaje simbólico. Llevar del lenguaje verbal escrito hacia el lenguaje simbólico. Eso es lo que nosotros debemos saber en primer lugar. En matemática se usa mucho. En matemática se usa mucho el tema de formalizar. Bueno, claro que con algunas excepciones. Por ejemplo, para el álgebra podríamos formalizar cuando nos dicen, ¿no?, el doble de un número, decimos 2x. Cuando decimos la edad de Juan aumentada en 5, x más 5. Eso también es llevar a un lenguaje matemático. Recuerda que el lenguaje matemático es el lenguaje simbólico, ¿ok? Entonces vamos a necesitar una serie de pasos para poder formalizar. ¿Ya? Y lo vamos a poner aquí, pasos para formalizar. Pasos para formalizar. Esto es muy importante, chicos. Muy, muy importante. Vamos a necesitar tener muy en cuenta estos pasos. A ver, lo primero que yo tengo que hacer, es, después de haber leído, determinar si la proposición es simple o es compuesta. A ver, determinar si la proposición es simple o es compuesta. ¿Y por qué digo esto? Porque mira, tenemos dos caminos. Tenemos el camino de que la proposición sea simple. Si es simple, si es simple, si es simple, entonces su formalización será únicamente con una sola variable. Con una sola variable. Es decir, con la primera letra que representa a las variables proposicionales. A ver, eso es lo que tenemos en el caso que sea simple. Voy a ponerte por aquí cuáles son las variables proposicionales. Variables proposicionales. Proposicionales. Las variables proposicionales, es decir, las variables que va a utilizar la lógica para representar proposiciones, se llama variable proposicional porque es aquella variable que representa una proposición. Para la lógica son P, Q, R, S, T y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, tenemos ahí, esas son las variables proposicionales. Variables proposicionales.
Entonces, si es simple, entonces su formalización será únicamente con una sola variable, es decir, con la primera letra que representa las variables proposicionales. Utilizaremos solamente la P. Ahora, si no es simple, bueno, si no es simple, continuamos con los pasos que vamos a ver a continuación. Si no es simple, es decir, si es compuesta, separaremos en todas las proposiciones simples posibles. Separaremos en todas las proposiciones simples posibles. Y esto nosotros ya lo sabemos del tema anterior, ¿no? Del tema de verificar si una proposición es simple o es compuesta, o de ir separando proposiciones. Entonces, como tercer paso voy a asignar una variable proposicional a cada proposición simple. A cada proposición simple. Y bueno, tengo aquí un cuarto paso. Voy a simbolizar cada conector que aparece. Simbolizar cada conector que aparece. Voy a simbolizar. Ya veremos cuáles son los respectivos signos para cada conector. Y como último paso, voy a agrupar todo. Aquí hay que tener en cuenta algo. Ya, voy a ponerlo en paréntesis. Tener en cuenta los signos de puntuación. Ya, tener en cuenta los signos de puntuación. ¿Y por qué te digo tener en cuenta los signos de puntuación? Porque los signos de puntuación, justamente me van a determinar si es que la formalización lleva llaves, lleva paréntesis, lleva corchetes. ¿Ok? Es decir, que los signos de puntuación me van a determinar si es que le ponemos signos de agrupación. ¿Sí? Y estos son todos los pasos para poder formalizar. ¿Ya? A ver, son los pasos para poder formalizar. Veamos. Vamos a poner dos proposiciones y vamos a irlas formalizando. A ver, voy a poner en primer lugar formalizar. Me van a decir la lógica, la matemática son ciencias formales. La lógica y la matemática son ciencias formales. Y por acá me dicen formalizar Carlos y Renato son primos. A ver, dos proposiciones. Lo primero, voy a determinar si la proposición es simple o es compuesta. A ver, la lógica y la matemática son ciencias formales. La lógica es una ciencia formal, proposición 1. La matemática es una ciencia formal, tiene sentido. Por lo tanto, esta proposición es una proposición compuesta. Ya he determinado que es una proposición compuesta. Y como es compuesta, entonces el camino no va a ser tan sencillo, voy a tener que seguir. Bien, como siguiente paso me decía separarla en todas las proposiciones simples posibles. A ver, voy a separarla en las proposiciones simples posibles. Proposición 1. La proposición 1 sería la lógica es una ciencia formal. Bien. Y la proposición 2 sería la matemática
es una ciencia formal. Entonces, ahí tengo mis dos proposiciones que intervienen aquí. Dos proposiciones que intervienen aquí. El siguiente paso decía asignar a cada proposición una variable proposicional. Recuerda que las variables proposicionales comenzaban con P. P, U, R, S, así sucesivamente. Entonces yo voy a asignar una variable a cada una de estas que está aquí, ¿no? A la primera tendría que asignarle la variable P y a la segunda le asignaría la variable Q. Ahí está. Ahora, el siguiente paso es determinar el conector lógico. Y si yo me doy cuenta, el conector que está uniendo estas dos proposiciones sería, a ver, la lógica es una ciencia formal y por aquí aparece el conector y la matemática es una ciencia formal. Por lo tanto, el conector que une estas dos proposiciones es una y, que nosotros ya lo hemos conocido, y ese conector lógico que es la y, el comúnmente llamado y, técnicamente se llama conjuntor. ¿Cómo simbolizo al conjuntor? De la siguiente manera. Ya les voy a dar, bueno, en tu módulo hay una tablita de cómo están los símbolos de cada conector lógico. Ese es el símbolo del conjuntor. Entonces, lo último que me queda es simplemente agrupar todo lo que tengo. Y yo digo, como proposición 1, la lógica es una ciencia formal y la matemática es una ciencia formal. Entonces, yo tengo que toda la formalización sería P y Q. Nada más, P y Q. Eso es en el caso de que la proposición se dé como una proposición compuesta. En el caso de acá es diferente. A ver, veo. Carlos y Renato son primos. Carlos y Renato son primos. Si yo me doy cuenta y leo, Carlos y Renato son primos, puedo deducir que si yo separo y digo Carlos es primo y Renato es primo, esta proposición pierde el sentido que tiene, pierde el sentido. Por lo tanto, yo tendría que decir simplemente que aquí hay una sola información. Hay una sola información. Y al haber una sola información, yo puedo deducir y puedo afirmar que estamos frente a una proposición simple. Y como ya te había puesto, una proposición simple se formaliza de una forma muy sencilla. Solamente vamos a utilizar la primera variable proposicional, que en este caso es P. Y tendríamos lista la formalización. Cuando es simple es muy sencillo. No hay que separar, no hay que asignar, simplemente P. Puede que sea un texto largo, pero si es una proposición simple, solamente se formaliza con la P. Bueno, este es un ejemplo pequeñito, ya veremos más ejemplos en los cuales hayan otros conectores como la O, como el entonces, como el bicondicional, como el por qué, como el negador, ¿no? Pero esta es la forma como debemos formalizar. Debemos comenzar siempre determinando si es simple o es compuesta. Por eso es que el capítulo anterior, en lógica formal, justamente lo cerramos determinando y conociendo las proposiciones simples y las proposiciones compuestas, porque lo íbamos a utilizar en este punto. En este punto íbamos a utilizar lo que son las proposiciones simples y compuestas. ¿Ok? En el caso de ser simple es muy sencillo, es muy fácil. Y en el caso de ser compuestas, bueno, no es tan complicado, pero sí
hay que seguir un orden. Muy bien, entonces nos vemos eh, la próxima, en esta semana que tenemos clase y seguiremos desarrollando algunos ejercicios. Cuídense, nos vemos.